7:51 de este gobierno de la mañana, martes 17. Es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Aníbal Díaz. No, lo que yo creo que hubo ahí como algo medio infragante, pero bien. Muy buenos días para todo el país. Un abrazo renovador para todos mis compañeros de labores, mis hermanos en cabina, y muy especialmente para don Álvaro Arbelo. Un abrazo a usted, extensivo a su esposa, a toda la familia, que renueve sus votos de fe, de esperanza, de amor y de alegría. La verdad es que un abrazo también para los dominicanos de allá, nuestros hermanos de la diáspora, quienes no creen en la fe, de alguna manera que revisen los acontecimientos más presentes y más recientes. La realidad es que el que veía el curso que llevaba la tormenta y sobre todo unas imágenes de satélite que se hicieron viral colocando esa franja de los efectos de la tormenta viniendo hacia toda la isla dominicana o la parte dominicana de la isla, y luego pues cómo giró, y al propio tiempo ver lo que estamos viviendo los dominicanos a pesar de los pesares, y poner en contexto la realidad de la desgracia que vive nuestro vecino. No hay manera más tétrica, más difícil, más ayecta de ver lo que es la fragilidad de un territorio poblado como el de los hermanos haitianos, que no hay otra cosa que pedir misericordia por ese pueblo. Hasta la fecha, hasta el momento, y lo decía antes de este comentario con Felipe Romero, 1.500 muertos. Todavía seguirán lamentablemente subiendo esas cifras, porque hay mucha gente desaparecida que aún pues está en las labores y no tiene un reporte ya definitivo, ni por el hallazgo en condición de desaparecido, ni porque se haya declarado como muerto ya. De modo que es una suma que lamentablemente, es una cifra que lamentablemente irá increciente. Y al momento de darse esta desgracia, ¿cuál es el primer ocupado? En el campo siempre decían que tu mejor pariente, y que el pariente más cercano que todos tenemos es el buen vecino. Fíjese que no es como dicen los capitaleños y como decimos ya, el vecino, el buen vecino. Porque la realidad es que somos un buen vecino. La solidaridad inició de frente rauda. El propio gobierno dominicano de inmediato hizo emitir resoluciones diversas de asistencia. La primera de todas a cargo del Promese, los aviones privados y helicópteros repletos de medicamentos empezaron pues a hacer el trasiego aéreo hacia la isla, hacia la otra parte de la isla, y resaltó incluso... Perdona que te interrumpa, distinguido legislador de la República y distinguido en tantas otras actividades de la vida, un ganador, un winner, un triunfador que prestigia la nacionalidad dominicana. Tú hablas del traslado de naves hacia allá con la ayuda. Bueno, aparte de que ha habido camiones y todas esas cosas, hay que destacar, ¿verdad?, a la empresa propiedad de quien fuera candidato presidencial del PLD, Castillo, ¿verdad? Los aviones y helicópteros de Castillo desde el primer momento se movilizaron sin interés económico alguno para llevar la ayuda a Haití. Así es, todo el que se ha involucrado, y en este caso a mí no me pesa mencionar su nombre, el licenciado Gonzalo Castillo. Así es que también la gratitud con su empresa, el IDOSA, que es una gran empresa, al margen de estas miserias políticas que cada vez que salta alguien al éxito político, lamentablemente envuelve, arrastra la miseria lo que ha sido su éxito privado, y es el caso de Gonzalo. Así es que de inmediato se pudo ver al Promesecal, el gobierno a través también
de la asistencia de los comedores económicos y del plan social de la presidencia, pues se han hecho grandes esfuerzos que ya está en tierra, en suelo haitiano, parte de esa ayuda, y sí continúa el gobierno dando esa asistencia. Importante ver cómo nuestro gobierno responde de manera pues tan inmediata como permitieron las circunstancias, demostrando el espíritu solidario del pueblo dominicano. Esto no es un tema político, es un tema del pueblo. En ocasión anterior le tocó al expresidente Fernández y igualmente se ocupó de hacer lo propio. Y hoy el presidente solidario y trabajador Luis Abinader, de frente hacia su solidaridad manifiesta con nuestro vecino, que quizás no podemos nosotros decir buen vecino, pero sí lo somos nosotros para ellos. Hubo situaciones, señores, con la permisología, hubo retraso porque autoridades haitianas no emitían todavía las aprobaciones del lugar, y eso en las primeras horas se estuvo manejando. Fíjense ustedes cómo en medio de la desgracia, quienes malgobiernan la ocupación de habitantes que hay de ese lado de la isla, porque la verdad es que eso no es un país, y es lo más triste de todo eso. Quisiera uno ser vecino de los suecos, quisiera usted ser vecino de cualquier otra nación, bueno, pero esa es la que me tocó orar por ellos y asistirlos, pero no dejar de poner en perspectiva la realidad del comportamiento dominicano, que al margen de los colores partidarios podamos estar claros de cómo hemos ido en diferentes desgracias que ha tenido el buen vecino, somos nosotros. Mira, a propósito de lo que has dicho, ese comentario interesante, obstruyendo la ayuda, son los verdugos de los hermanos haitianos, no el pueblo dominicano, no, esos mismos. Ahora, también hay que decir responsablemente, para uno no ser un charlatán, un irresponsable, o sea, en el caso mío, quiero decir, decir esto que no se ha dicho, ¿verdad? En el sentido de que hay un sector, óigase bien, de Haití que es enemigo de la República Dominicana. Destacar también que las primeras horas, luego del terremoto, el terremoto fue en las primeras horas de la mañana, los helicópteros de la Fuerza Aérea Dominicana llegaron e incluso participaron en una operación de rescate del primer ministro, que no se encontraba dentro de lo que era el área de trabajo, y como resultado del terremoto había un caos tan grande que nuestros helicópteros tuvieron que aterrizar en una zona en pleno Puerto Príncipe para rescatar al primer ministro de Haití, además de unos vuelos de reconocimiento que hizo la Fuerza Aérea Dominicana sobre la situación de desastre, que permitió también viabilizar el aterrizaje de los cuerpos de rescate de los Estados Unidos. El gobierno dominicano, la Fuerza Aérea, parte de nuestro gobierno, el gobierno dominicano en sentido general ha demostrado rauda y tan pues urgida como pudo la asistencia tanto militar, aérea, como sobre todo el abrazo solidario en el orden de la parte alimentaria, como en el tema de medicamentos. El caso del PROMES, el propio Adolfo Pérez estuvo al frente temprano en la mañana del manejo del embalamiento de medicamentos y del trasiego de mar. La realidad es que hemos estado ahí presentes siempre, ponerlo en contexto, establecerlo, reiterarlo como país. Tocó en el pasado, nos tocó a nosotros ahora, pero ha habido una constancia del dominicano. El dominicano ha sido solidario con el haitiano, el dominicano ha sido ampliamente presente en cada una de sus tragedias y desgracias, y pedirle a Dios que sean las menos, que cubra a ese pueblo. Pero la realidad es que aún en medio de la dificultad ponen trabas hasta para recibir la asistencia. Eso pone en contexto la maledicencia, la pequeñez, el apocamiento de la institucionalidad que pudiera haber ahí en una parte de ese sector de la isla. Pero evidentemente que hay que manejarlo, reiterarlo,
para que estemos claros de qué es lo que pasa cada vez que surgen temas que buscan dañarnos en el contexto internacional. Para que veamos si en medio de su desgracia, para recibir el pan, el abrazo, la medicina, también nos la hace difícil. Imagínese usted lo que no pudiera hacer para, en términos de la normalidad, dañarnos. Es importante no guardar, no anotar el rencor, pero sí estar claro de la vocación que tiene un sector de esa población que habita la isla y mantenernos presentes. Miren lo que está pasando temprano en la mañana, lo comentó don Álvaro, en Afganistán, y vea también lo que pasa en Haití, y eso al final consolide claramente la visión de que nosotros los dominicanos, al margen de las diferencias y de lo mucho que tenemos que seguir recuperándonos para llegar a la normalidad del año 19, y de lo mucho que tenemos que seguir avanzando para desarrollarlo aún más, pero somos un pueblo bendito, somos un pueblo que pareciera que estamos hablando de dos realidades de territorio diferentes. El que ve las imágenes de Haití y salta y gira la cámara hacia este lado de la isla, pareciera que está hablando de dos realidades, inclusive hasta de hemisferio. Somos un país que crece, somos un país que se recupera. Vamos a recibir en el día de mañana el discurso del presidente de la República, en el cual informará al país desde su visión cuál ha sido sus logros, los desafíos también que se marca el gobierno para este segundo año que inicia en el día de hoy. Un gobierno que ha ido de frente con la crisis y que también está presente con la solidaridad y con la misericordia con su compañero de isla, con el vecino, siendo los dominicanos el buen vecino. Llévatelo, Cundo.